Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo Relatos Reales de Suscriptores, volumen 2. El primer relato es titulado Terror en el Bosque, compartido por Eric. Hola, espero estés muy bien. He estado escuchando tu canal durante algún tiempo y he querido compartir esa historia contigo. Sin embargo, realmente no he podido hacerlo, ya que cada vez que intento escribirla en el pasado, me cuesta mucho. Cada vez que recuerdo lo que viví, me da mucho miedo, pero haré mi mejor intento. No daré mucha información sobre los nombres de los lugares y las personas. Mi historia comienza cuando tenía alrededor de 12 años, en el año 1984 para ser exactos. Mi papá es mexicano y mi madre es estadounidense. Se conocieron cuando mi papá ganó una beca para estudiar en la Universidad de Estados Unidos. Cuando se casaron, decidieron que lo mejor sería vivir aquí, en América del Norte. Sin embargo, siempre viajamos para México para visitar a mis abuelos y demás familiares. Como les iba diciendo, cuando tenía 12 años durante el verano me enviaron a un campamento al cual llamaremos Lindavista. Esta sería la primera vez que iría a un campamento. Mi hermano mayor había ido unos 2 años antes y quedó encantado con el lugar. Antes de irme al campamento, mi hermano me dijo que me divirtiera mucho porque el lugar es genial. Yo le dije que esperaba que así fuera, pero de repente se puso serio y me dijo que bajo ninguna circunstancia me adentrara mucho en el bosque, al menos no solo y mucho menos de noche. Le pregunté por qué me decía eso. Él simplemente me dijo que no era seguro y que me podía perder. En ese momento pensé que tenía sentido lo que me decía, pero lo que no entendía era por qué se puso tan serio solo para decirme que no fuera al bosque. Después todos nos subimos al auto para que me llevaran a las oficinas del campamento y así pudiera abordar el autobús que nos llevaría al lugar. En el autobús conocí a un chico al que llamaremos Brian. Tenía la misma edad que yo y se sentó en el mismo asiento. Pasamos todo el viaje hablando de cómics y caricaturas. Sentí que sería mi mejor amigo en el campamento. También conocimos a Lucas y a Fernando, 2 chicos que iban sentados en el asiento trasero al nuestro. Los 4 nos llevamos muy bien y decidimos pedirle al guía que nos dejara estar en la misma cabaña. Después de un largo viaje, finalmente llegamos al campamento. Era muy hermoso, con muchos árboles y todas las cabañas eran geniales, aunque parecían algo viejas, pero no importaba porque se veían muy seguras. Afortunadamente mis 3 compañeros y yo nos pusieron en la misma cabaña. La primera actividad del campamento consistía en reunirnos a todos en el patio para darnos la charla de bienvenida. Durante esta charla, el jefe del campamento se presentó y presentó las reglas del lugar. Y tal como me había dicho mi hermano mayor, 2 de las reglas eran no salir al bosque y la otra, bajo ninguna circunstancia salir al bosque de noche. Al igual que mi hermano, el jefe del campamento se puso serio al mencionar esta última regla. Esa noche, antes de que nos apagaran las luces, estábamos hablando los 4 y empezamos a contar historias de terror. En ese momento, Lucas nos cuenta que tiene un primo que también había venido a Lindavista hace unos 3 años. Dice que por la noche se pueden escuchar unos ruidos muy extraños provenientes del bosque y que algunos de esos ruidos se parecen a unos gritos desgarradores. Lucas también dijo que su primo le contó que algunas noches encontraron unos botes de basura destrozados y las bancas tiradas, como si algo durante la noche los hubiera movido. En ese instante les conté lo extraño que me parecía que mi hermano y el jefe del campamento se hubieran puesto tan serios al decirnos que no saliéramos solos al bosque y que no fuéramos por la noche. Mientras estábamos hablando de esto, se acercó a nosotros Daniel, un chico que era unos 2 años mayor que nosotros. Él nos dijo: esas son tonterías, les apuesto a que todo es un cuento solo para asustar a los niños. Fernando añadió: tienes razón, no hay nada de qué asustarse. Ellos comenzaron a reír y yo también me reí, pero por dentro no me quedé tranquilo. Pasaron unos 3 días completamente normales.
hasta que Daniel nos propuso a los 4 dar un paseo por el bosque para explorar la zona. Yo dije que no, porque sabía que nos meteríamos en problemas. En ese momento Daniel me dijo: ¿Qué pasa, niño? ¿Acaso te da miedo? Y Fernando replicó: ¿Tienes miedo acaso? A veces cuando uno es niño dice cosas que no quiere para quedar bien con sus amigos o compañeros, o simplemente no quiere parecer miedoso o un tonto. Pero si supiera lo que sucedería después, habría preferido quedar como un cobarde o un tonto. En fin, Lucas y Brian dijeron que ellos se irían. Entonces yo dije: está bien, no tengo miedo, iré. Daniel propuso que nos encontráramos detrás de la cabaña a las 5 p.m., cuando todos estuvieran haciendo manualidades. A las 4:55 p.m. Brian me dijo que era hora. Yo no quería ir y realmente pensé en advertirle a alguno de los guías, pero no tuve la oportunidad. Como pudimos nos escabullimos y nos encontramos los 5 detrás de la cabaña. Daniel dijo: bueno, ¿qué esperamos? Vámonos. Comenzamos a caminar. El bosque era muy denso y de repente Brian me dijo en voz baja: creo que es una mala idea. Antes de que pudiera responderle, encontramos un pequeño arroyo. Ese lugar era uno de los más hermosos que había visto en mi vida, y nos sentimos muy bien al verlo. Empezamos a jugar y a divertirnos allí. Luego decidimos seguir caminando hacia arriba. Me sentía muy seguro debido a la belleza del lugar. Caminamos unos 20 minutos y ya empezaba a oscurecer. Entonces dije: creo que deberíamos regresar porque estaba oscureciendo. Brian estuvo de acuerdo, pero Lucas, Daniel y Fernando dijeron que subirían un poco más para ver qué encontraban. Decidimos seguir adelante. Después de unos 10 minutos me di la vuelta para ver el camino por el que habíamos pasado, pero lo único que vi fueron muchos árboles los cuales no recordaba haber visto antes. Antes de que pudiera decir algo al respecto, todos dijeron: miren, una cueva. Habíamos encontrado una cueva con una entrada de unos 2 metros de altura. En ese instante, Fernando dijo: vamos a ver qué hay adentro. Brian y yo nos negamos porque realmente parecía ser una muy mala idea, pero ellos nos dijeron: bueno, los bebés pueden quedarse afuera mientras los hombres exploramos la cueva. Nos encontrábamos en medio de 2 situaciones. La primera era entrar a un lugar muy oscuro del que no sabíamos que había adentro, y la segunda era quedarnos afuera esperando a que nos pasara algo. Brian y yo dijimos: bueno, entraremos a la cueva. Y realmente lo hicimos porque no queríamos quedarnos solos. Así que entramos a la misteriosa cueva. Estaba muy oscura y húmeda, y a lo lejos podíamos escuchar el goteo del techo. Desde afuera no se podía ver la profundidad, y mucho menos desde adentro. Caminamos unos 10 minutos y no encontramos el final de la cueva. De repente, comenzamos a escuchar un sonido como si algo se arrastrara. Este sonido provenía de atrás de nosotros. Dije en voz baja: ¡shh! ¿Escuchan eso? Todos nos quedamos en silencio. Daniel sacó un encendedor que tenía en el bolsillo, lo encendió y con una luz iluminamos un poco la cueva. Todos nos volvimos para mirar hacia atrás, pero no vimos nada. En ese momento Fernando preguntó: ¿qué es eso que está al fondo? Espero que me crean lo que a continuación les diré, porque si alguien me contara algo por el estilo, de ninguna forma lo creería. Todos tratamos de ver lo que Fernando veía, cuando de repente empezamos a ver cómo un bulto se iba arrastrando. Lucas dice: no se preocupen, creo que es un jabalí herido o algo por el estilo. Mientras eso se iba acercando, pudimos percatarnos que no era un animal, sino alguna criatura muy extraña. Parecía no tener patas traseras, solo unas patas delanteras de las cuales se impulsaba. Además, parecía tener la vista hacia abajo. Cuando esta criatura estuvo a unos 3 metros de nosotros, levantó lo que parecía ser su cara. Todos nos quedamos impactados al ver que esa criatura tenía una enorme boca, de la cual sobresalían unos enormes y afilados dientes. También tenía un agujero en lugar de nariz y unos enormes ojos completamente negros. Yo no soporté y empecé a gritar. Al escuchar mi grito, la criatura emitió un sonido espantoso, parecido a un aullido pero muy áspero. Era algo que erizaba todos los vellos de mi cuerpo. En ese instante, todos empezamos a gritar y lo único que podíamos hacer era correr en la única dirección disponible,
que era hacia el interior de la cueva. Por el miedo, Daniel dejó caer su encendedor y la cueva se tornó totalmente oscura. Solo podía escuchar nuestros pasos y quejidos, mientras atrás de nosotros se escuchaba cómo la criatura se seguía arrastrando. Creo que corrimos varios minutos cuando finalmente en el fondo se logra ver una luz muy débil. Fernando dice: «Miren, creo que podemos salir de la cueva». Entonces, apresuradamente empezamos a correr en esa dirección. Cuando llegamos encontramos un agujero de aproximadamente 50 centímetros de diámetro. Los 4 pasamos sin ningún problema, pero Daniel, que era más grande que nosotros, no podía pasar. Al darse cuenta de que no cabía por el agujero, empezó a llorar y a gritar pidiendo nuestra ayuda. Todos estábamos muy asustados, pero de alguna forma reuní valor y tomé uno de los brazos de Daniel, empezando a tirar de él. Brian tomó el otro brazo y juntos comenzamos a tirar. Fernando y Lucas también nos ayudaron. No pasaron ni 2 minutos cuando en eso, Daniel empezó a dar unos alaridos de dolor. Nos asustamos aún más y aumentamos la fuerza para jalarlo. En ese momento Daniel pareció desmayarse. Increíblemente pudimos sacarlo, pero solo pudimos observar lo que parecía ser un brazo saliendo por ese agujero. Como pudimos cargamos a Daniel y nos alejamos de allí. Afortunadamente esa espantosa criatura no podía salir de ese agujero. Solo podíamos escuchar sus desgarradores gritos mientras nos alejábamos. Ya estaba completamente oscuro. El lugar donde nos encontrábamos era muy extraño. No parecía ser el mismo bosque que antes. Después de avanzar un rato, nos detuvimos porque Daniel pesaba mucho. Nos refugiamos debajo de un enorme árbol. Lucas tomó un par de ramas y unas piedras para hacer una fogata. Daniel aún estaba inconsciente. Cuando finalmente pudimos ver algo gracias a la fogata que Lucas había encendido, empezamos a revisar a Daniel para ver si le había pasado algo. Notamos que una de sus piernas tenía una mordida muy grande. Parecía como si un enorme perro lo hubiera mordido. Me quité el cinturón para hacer un torniquete, ya que de esa herida salía mucha sangre. Todos estábamos rodeando la fogata sin decir nada, visiblemente mal. Estábamos temblando, cansados, teníamos hambre y además Daniel estaba herido. La situación estaba completamente en nuestra contra. Pasaron unos 40 minutos cuando empezamos a escuchar unos pasos que se acercaban hacia nosotros. Nosotros nos asustamos. Entonces Fernando dice: «¿Quién anda allí?». En eso, escuchamos la voz de un hombre muy anciano que dice: «Hola, no se asusten. Solo soy un anciano que quiere calentarse en su fogata». Se acerca a nosotros y al verlo notamos que era un hombre de unos 5 pies de altura, con una capucha puesta, por lo que no podíamos verle la cara directamente. El hombre dice: «Buenas noches. ¿Qué hacen 5 niños en esta parte del bosque?». Brian dice: «Señor, por favor ayúdenos. Estamos perdidos y uno de nosotros está herido». El hombre se sienta junto a Daniel y se quita la capucha. Era un anciano de unos 60 años, con la cara muy arrugada y sin un ojo. Solo tenía una gran cicatriz en el lugar donde debería estar su ojo izquierdo. Sacó unas hojas de su bolso, empezó a masticarlas y luego las colocó en la herida de Daniel. Después rasgó parte de su capucha y la utilizó como venda, colocándola sobre la pierna de Daniel. Luego el anciano dice: «Creo que ustedes se toparon con ellos». Lucas pregunta: «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos?». El anciano responde: «Al decir ellos me refiero a las criaturas que mordieron a tu amigo. Estas criaturas son muy antiguas y protegen el bosque y sus alrededores. No les gusta que nadie los moleste, por eso atacan a los humanos ya que siempre destruyen el bosque. Yo me he encontrado con estas criaturas antes y perdí uno de mis ojos debido a ella». Interrumpo al anciano y le pido ayuda para llegar al campamento. Él responde que no conoce dicho campamento, pero puede llevarnos a la carretera para que podamos detener algún vehículo que pase por allí. Luego levantamos a Daniel y comenzamos a caminar. No pasaron más de 10 minutos cuando el anciano nos dice: «¡Alto! ¡No se muevan!». Empezamos a escuchar nuevamente el sonido de que algo se arrastra. Era una de esas criaturas. El anciano nos indica que hagamos silencio y que no nos movamos bajo ninguna circunstancia. Poco a poco escuchamos cómo ese ruido de arrastre se acerca más y más, acompañado de un sonido de olfateo, como si un perro estuviera siguiendo un aroma. Observamos a una de esas criaturas.
que resultaba ser más grande que la anterior. Comienzo a temblar y las lágrimas brotan de mis ojos debido al miedo. Rápidamente, el anciano coloca una mano sobre mi nariz y boca para que no haga ningún ruido. Afortunadamente la criatura no nos ve y se aleja de nosotros. Continuamos caminando y aprovechamos para hablar con el anciano. Nos cuenta que en su juventud fue guardabosques y que su vida siempre ha estado relacionada con recorrer esos bosques. Nos dice que somos muy afortunados porque nos encontró al ver la luz de nuestra fogata. Le pregunto su nombre y me responde que se llama Oliver Scott. No sé cuánto tiempo más caminamos, pero el camino se sintió interminable. Finalmente llegamos a lo que parecía ser una carretera. Nos sentamos a descansar junto a ella. Todos estábamos exhaustos y Daniel comenzó a despertar. Le digo emocionado a Oliver: «Mira, Daniel se está despertando». Sin embargo, al voltear, Oliver ya no estaba. Pregunto a mis compañeros si vieron a dónde se fue, pero ninguno lo vio. Daniel nos pregunta cómo llegamos allí, y le contamos que Oliver nos ayudó y le vendó la pierna. Esperamos unos 30 minutos hasta que vemos las luces de un automóvil. Hacemos señales para que se detenga y afortunadamente era una pareja de ancianos, la cual nos llevó a la oficina del alguacil. Al llegar se llevan a Daniel al hospital y a los demás nos ofrecen agua y comida. Luego de eso el alguacil habla con nosotros y nos dice que recibieron un informe sobre unos niños extraviados en el bosque, pero que eso fue en el condado vecino. No entiende cómo nos alejamos tanto del lugar. Entonces nos pregunta qué le pasó a Daniel. Le contamos todo lo que nos sucedió, pero el alguacil piensa que estamos locos, especialmente cuando mencionamos a un anciano llamado Oliver Scott. El alguacil dice: «Oliver Scott, ¿acaso están locos? Él murió hace mucho tiempo». Pregunto cómo sabe eso y él responde: «Lo sé porque él era mi padre». Nosotros pensábamos que debía haber sido otro Oliver Scott, pero el alguacil nos muestra una foto que tenía en su escritorio y efectivamente era el mismo anciano que nos había ayudado. Nos dice que fue atacado por lo que parecía ser un animal salvaje hace mucho tiempo. Al día siguiente, algunos guías del campamento llegan por nosotros, acompañados de nuestros padres. Ellos no creen nada de lo que les contamos y dicen que seguramente nos persiguió algún animal salvaje. Sin embargo, no pueden explicar cómo caminamos tanto en una sola noche. Ese mismo día regresamos a nuestras casas y desde entonces nunca volví a ver a Brian, Lucas, Fernando y Daniel. Éramos solo unos niños cuando pasamos por esta experiencia, pero algo en nosotros cambió esa noche. Agradezco mucho a Oliver, quien nos ayudó a salir del bosque, aunque no entiendo cómo un espíritu pudo habernos ayudado. Espíritu o no, estoy eternamente agradecido. Después de esta experiencia, créanme que nunca más me adentré en ningún bosque, y sé que ninguno de mis compañeros de esa noche lo ha hecho desde entonces. Espero que me crean, porque como dije en algún momento de la historia, si no hubiera pasado por esto y me lo hubieran contado, sinceramente no lo creería. Brujería. Antes que nada, soy un hombre de 25 años. Necesito explicar algo antes de llegar a la historia en sí. Así que el siguiente párrafo es una breve explicación de algo que tenemos en este país. En este país la brujería es un problema serio. Afecta la vida de las personas y trae consigo ciertas historias interesantes de vez en cuando. Aunque se piensa que la brujería se practica con mayor frecuencia entre las personas de clase más baja, es algo por lo que incluso las personas más adineradas tienden a buscar para que sus negocios tengan éxito. Las mujeres buscan a individuos ligeramente exitosos para que se enamoren de ellas y así obtener todo ese jugoso dinero. Los hombres mayores intentan casarse con chicas muy jóvenes, a veces incluso de 14 años, y mantenerlas con ellos hasta que mueran. Puedes imaginarlo, si realmente anhelas algo en este país y no tienes ninguna moral, haces lo que se llama un trabajo en alguien, que es lo mismo que lanzar un hechizo sobre ellos a través de la brujería. No cualquiera puede hacer un trabajo. Hay muchos estafadores y hay pocas brujas reales que realmente saben cómo lanzar un hechizo. Destrucción, fama, dinero, amor, lo que sea que quieras, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio. Estas brujas realmente existen y se creen que transmiten su conocimiento y habilidades de generación en generación.
Algunas de ellas son absolutamente malvadas y otras no se involucran en ciertos temas. Al igual que tú y yo, las brujas tienen su propia moral. Cuando era más joven, solía andar en bicicleta mucho. Amaba el ciclismo de montaña y explorar senderos. Era una de mis actividades favoritas. Pero ahora mi trabajo me quita demasiado tiempo como para seguir andando en bicicleta por senderos. Andaba en bicicleta solo, acompañado de desconocidos o acompañado de amigos. Un día encontré un sendero particular junto a un barranco que en esa época del año estaba completamente seco. Se inundaba cuando llegaba la temporada de lluvias. Hice una nota mental para explorarlo otro día, ya que estaba muy cansado. Al día siguiente le dije a un amigo si quería andar en bicicleta conmigo por la tarde, así que nos fuimos a los senderos. Se estaba oscureciendo y antes de darme cuenta encontré el barranco. Le dije a mi amigo que deberíamos seguir y explorar un poco a pie. Estaba demasiado empinado para andar en bicicleta por el barranco, así que dejamos nuestras bicicletas junto a unos arbustos y nos dirigimos con nuestras linternas de teléfono en la mano. El lugar era espeluznante, tan espeluznante como puedas imaginar. Los árboles se curvaban hacia el barranco, no tenían hojas en sus ramas, parecían completamente muertos, lo cual era extraño considerando que todo afuera del barranco estaba muy vivo. Subimos unos 30 metros y luego el barranco se niveló, por lo que fue mucho más fácil caminar. Seguimos adelante hasta que sentimos una vibra muy negativa en el ambiente. Describirlo con palabras es un desafío. Sentí como si algo me apretara desde todas las direcciones y me hiciera sentir como si pesara 1000 toneladas. Le conté a mi amigo sobre esto y él me dijo que sintió exactamente lo mismo al mismo tiempo que yo. Así que salimos disparados. Salimos de ese lugar, subimos a nuestras bicicletas y nos fuimos a casa. Esa noche tuve uno de los sueños más aterradores y lúcidos de mi vida. Estaba de vuelta en el barranco casi oscuro. Rocas empinadas, árboles muertos sin hojas a los lados. Lo estaba caminando de nuevo. Esta vez estaba solo con una luz muy tenue en mi mano, cuando de repente la silueta de la espalda de una mujer apareció ante mis ojos. Estaba a 15 pies de distancia. Sentí miedo pero no sabía por qué. Se volteó y me miró. Tenía el rostro de un humano, pero sus expresiones no existían. Trata de imaginar el rostro de una muñeca de porcelana, solo que ésta se acercaba lentamente hacia mí. No tenía pies. Llevaba un largo vestido negro que casi tocaba el suelo. Estaba levitando hacia mí. No podía moverme, no podía gritar. Estaba cara a cara conmigo. Levantó su mano izquierda y colocó su pulgar en mi frente. Quemaba, pero era una quemadura fría, como poner hielo durante mucho tiempo en la superficie de tu piel. Aún no podía hablar, no podía gritar, no podía moverme. Sentía ganas de vomitar o desmayarme. Sentí que mis pulmones se vaciaban y no podía respirar. Mi frente aún ardía. Esta mujer frente a mí comenzó a aparecer cada vez más como un cadáver poco a poco. Luego sonrió. Fue entonces cuando me desperté sudando frío. Temblaba y mi frente aún me dolía, pero no tanto como en el sueño. Volví a dormir poco después. A la mañana siguiente aún sentía un ligero dolor en la frente y tenía una horrible migraña. Cuando me estaba cepillando los dientes noté una ligera marca en mi frente, justo donde me dolía, justo donde la bruja del sueño me había tocado. Llamé a mi amigo y le pregunté cómo había dormido. Me dijo que no durmió mucho porque tuvo pesadillas toda la noche. No profundizó mucho, pero sabía a qué se refería. Le dije que deberíamos volver al barranco e investigar, pero esta vez deberíamos ir de día. Él no quería volver, pero sabía que tenía que regresar para entender más sobre este sueño lúcido. De regreso en el barranco, el lugar no se veía tan espeluznante como durante la noche. Seguí adelante y pasé por el lugar donde mi amigo y yo nos asustamos la noche anterior. Esta vez no sentí esa sensación de vacío. Caminé unos 5 minutos y luego lo vi. Justo detrás de mí había un santuario. Supe lo que era cuando lo vi. Cabezas de gallina estaban colgados a lo largo de él. Había sangre derramada sobre las rocas improvisadas que formaban el santuario. Alrededor de 3 botellas baratas de whisky estaban tiradas en el suelo.
junto a colillas de cigarrillos y trozos de papel rasgados que estaban quemados. Sentí una sensación repugnante de desesperación. Salí del barranco y fui directamente a la iglesia. En el camino le dije a mi amigo que al menos debería conseguir un poco de agua bendita y así rociarla en su frente. Le conté lo que había encontrado. Después de la iglesia, volví a la casa, me duché y pasé el día holgazaneando porque estaba de vacaciones. Llegó la noche y no tuve sueños esta vez. Encuentro con una bruja en México. En el folclore mexicano, una bruja arquetípica es la lechuza o bruja búho. Se dice que la lechuza hace un pacto con Satanás u otros espíritus malignos para obtener esta habilidad. A menudo se representan como mujeres mayores y se dice que se quitan las piernas y las ocultan mientras están en forma de búho. Cuando era niño, mi abuela materna me contaba leyendas y juraba haber tenido encuentro con brujas. Pero afortunadamente no tuve ningún encuentro hasta mi vida adulta. Exactamente hace 2 años, estaba en México, en el pueblo natal de mi padre, un pequeño pueblo de aproximadamente 9,000 habitantes. Nuestra casa en México estaba bastante alejada del pueblo principal. Al final de un largo camino de tierra, a la izquierda del camino hay pequeñas casas tradicionales y a la derecha hay un profundo barranco, que alguna vez fue un río, y al otro lado del barranco hay bosques. Era época del festival del pueblo, una excusa más para que los adultos se emborracharan en la plaza del pueblo, mientras los niños juegan en la feria. Opté por irme temprano porque estaba cansado y no me gustaba beber. Hice dedo y alguien del pueblo me llevó hasta el comienzo del camino de tierra, lo que significa que tendría que caminar aproximadamente 1 milla. A los 10 minutos de caminar, escuché lo que parecían ser pájaros y supuse que los pájaros cercanos en los árboles estaban acomodándose para la noche. Miré los árboles y a unos 10 pies de altura vi un par de ojos de color naranja brillante, los cuales me miraban fijamente. Me sentí inquieto, pero seguí adelante e ignoré eso. Escuché más ruidos y miré hacia atrás, notando que los ojos habían desaparecido, lo que me hizo pensar que el pájaro había volado lejos. De repente, escuché una voz desde el fondo del barranco que decía: «Oye, señor, acércate». Decidí ignorarlo, pero siguió molestándome hasta que me harté y caminé hacia el barranco para decirle a esta mujer que me dejara en paz. Empecé a decirle que tenía prisa por llegar a casa cuando noté algo extraño. Estaba vestida con ropa tarahumara, la cual es ropa nativa, lo que significaba que llevaba una falda larga, pero no llegaba hasta abajo. Los tobillos de esta mujer estaban desaparecidos y parecía estar flotando. Me miró con odio absoluto en sus ojos. Me di cuenta de que sabía que su secreto había sido descubierto y me escapé corriendo hacia la casa, escuchando un fuerte aleteo que me seguía por detrás. Miré hacia atrás y volando detrás de mí había un gran búho con ojos naranjas brillantes. Entré corriendo a la casa, pero solo tuve unos segundos de paz antes de que algo golpeara la puerta, chillando de manera inhumana. Entré en pánico y recordé que mi abuela me decía que la oración que era la mejor defensa contra una bruja era la de las 7 verdades. Así que empecé a rezar, y aparentemente funcionó ya que los gritos se detuvieron. Decidí poner sal en las puertas cuando algo rompió la ventana de la cocina sobre el fregadero. Intentando entrar por la ventana estaba ese mismo búho, pero esta vez estaba gargajeando palabras vagamente humanas. En pánico, agarré la sal que estaba usando en las puertas y se la lancé. Inmediatamente retrocedió de la ventana y se posó en la cerca, mirándome fijamente a través de la ventana. Me senté en el sofá nervioso durante toda la noche y finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente me desperté con la esperanza de que todo hubiera sido una horrible pesadilla, pero al entrar a la cocina vi los cristales rotos de la ventana, y cuando salí vi grandes arañazos en la puerta principal. Me acerqué a la cerca donde estaba posado el búho, y en la cerca y en el suelo que la rodeaba había sangre. Inquieto empecé a barrer los cristales fuera de la puerta principal cuando la vi. Una anciana mujer nativa al otro lado del barranco entre los árboles, la cual estaba mirándome. Tenía pequeños cortes en la cara, como si hubiera sido agredida por los pequeños fragmentos de vidrio. Sabía que era ella,
y la miré fijamente hasta que finalmente retrocedió en los árboles y nunca más la vi, gracias a Dios. Cada vez que vuelvo todavía coloco sal en las puertas y rezo tan pronto como entro en la casa. A menudo en esa casa siento que me están observando y otras personas que se quedan allí me dicen que escuchan voces afuera y golpes en el techo. Sé que ella está en los árboles esperando el momento para atacarme nuevamente. La señora bruja. Esto sucedió hace aproximadamente 12 años. Cuando comencé la universidad conocí a una chica y como estábamos estudiando la misma carrera y teníamos intereses similares, nos hicimos amigos rápidamente. Uno de nuestros intereses comunes era lo paranormal. Ella vivía en esta hermosa casa antigua justo a la vuelta de la esquina de la casa de mi abuela, donde yo me estaba quedando en ese momento. Y a menudo íbamos allí después de las clases para estudiar o hablar durante toda la noche. Lamentablemente su madre había fallecido cuando era más joven, y solía decir cómo a veces sentía su presencia, como una protectora de cosas malas. Solo menciono esto porque se vuelve relevante más adelante. Entonces, en esta noche en particular, habíamos estado estudiando durante horas para un examen, y alrededor de las 4 de la mañana, decidí hacer una pausa para fumar junto a la ventana. La habitación en la que estábamos estaba en la planta baja y la ventana daba a la calle. Estaba allí relajado, disfrutando de mi cigarrillo mientras miraba la calle vacía. Debido a lo tarde que era, no había nadie afuera, ni siquiera coches conduciendo por allí. De repente, algo apareció en el rabillo de mi ojo y me giré para mirar mejor. Era una anciana parada justo en el borde de donde comenzaba la ventana. Parecía bastante normal, pero había algo extremadamente espeluznante en ella. Me miraba con unos ojos que se sentían completamente vacíos. Simplemente me observaba fijamente. Me sentí súper incómodo, y no solo el tipo normal de incomodidad que sientes cuando alguien te mira. Sentí miedo, lleno de temor. Rápidamente aparté la mirada de la ventana. Debía de haberme visto terriblemente porque mi amiga me preguntó si estaba bien. Cerré la ventana y me senté a su lado, sintiéndome inmediatamente mejor y fingí que no pasaba nada. Al día siguiente estábamos esperando que comenzara una clase y le conté a ella sobre la anciana que había visto. Ella me pidió que la describiera y cuando lo hice, pareció impactada. Procedió a contarme sobre una mujer que vivía a la vuelta de la esquina. Y como había un rumor de que practicaba algún tipo de brujería, una vez encontró un montón de fotos, como las que ponen en las identificaciones, tiradas junto a un árbol frente a la casa de esta mujer. Todas las fotos estaban tachadas o quemadas en partes. La mujer había fallecido hace un par de años, pero ella la había conocido varias veces y se ajustaba exactamente a la descripción que le di. Dijo que pensaba haberla visto en algunas ocasiones, siempre acechando afuera de su ventana, pero sentía como si no pudiera entrar porque el espíritu de su madre protegía la casa. Me contó varias experiencias que había tenido con su madre. Para agregar un poco más de terror, le pregunté a mi abuela, que había vivido en este vecindario durante 40 años, sobre la anciana cuando llegué a casa esa noche, y ella también la conocía. También dijo que esta mujer era muy desagradable y también se rumoreaba que practicaba brujería. En mi país todavía es bastante común conocer a personas que afirman practicar algún tipo de magia, como videntes, tarot, amarres o hechizos de amor, magia negra, etc. Muchas personas conocen a algún vecino conocido que hace esto. Incluso yo lo hago, así que no es nada raro. No estoy versando en el tema, así que me disculpo si lo escribí incorrectamente. Estoy bastante seguro de que vi el fantasma de esta mujer esa noche. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que fuera algún transeúnte inocente, pero la observé detenidamente, y 2 personas que la conocían confirmaron que era ella cuando la describí. El círculo de brujas. Hace unos años fui de acampada con algunos de mis primos. Siempre habíamos visto este círculo en el bosque del que nos dijeron que era un círculo de brujas y que allí contactaban con espíritus. Acampamos allí muchas veces y nunca vimos a nadie hacer eso, así que se nos ocurrió la genial idea de desmantelarlo. Y eso hicimos.
Desarmamos los aproximadamente 20 pies de círculo. A la mañana siguiente, nos levantamos y estaba todo reconstruido y pensamos, ok tío Palco, buen intento, pero eso no nos va a asustar, porque el tío siempre intentaba aterrorizarnos cuando acampábamos. Así que mi primo Nick y yo volvimos a agarrarnos la gran piedra negra del centro y la lanzamos rápido al río donde nadie pudiera alcanzarla. Ahí es cuando las cosas empezaron a ir mal. Al día siguiente volvimos y la piedra estaba allí con un fuego ardiendo encima. Nos quedamos petrificados, sabiendo que la habíamos fastidiado. Nos fuimos a dormir esa noche con nervios, pero yo me desperté con una solapa de mi tienda abierta, y mi primo se despertó con su remolque temblando y la puerta abierta. Nunca más volveré a tocar algo así. Puedes entrar en ese círculo y no hay sonido. Los grillos no cantan ni nada. Solo sientes un escalofrío profundo que te llega hasta los huesos. ¿Alguien más ha experimentado algo así? También tuve terrores nocturnos y una parálisis del sueño con un demonio todas las noches durante los últimos 4 meses después de eso. Espíritus malignos en el arroyo. Hace unas semanas me dirigí al cementerio familiar, el cual se encontraba a unas 5 millas fuera de la ciudad. No había estado allí desde unos días después de la Navidad, cuando supe que mi padre finalmente perdió su batalla contra el cáncer de pulmón. He pasado mucho tiempo en este cementerio en los últimos años. Me gustaría ir allí y hacer grabaciones de audio. Además de que es muy tranquilo. Bueno, solía hacerlo. He tenido algunas experiencias realmente malas allí en los últimos años. Se ha convertido en un lugar muy oscuro por la noche. Pero esa es otra historia. Ahora, cuando voy allí siempre hago una parada en una pequeña iglesia rural que se encuentra aproximadamente a 1 milla de distancia. La razón de esto es porque la iglesia solía pertenecer a mi bisabuelo y a mi tío bisabuelo, quienes predicaban allí. Voy allí y les pido su protección y guía antes de ir al cementerio, pero en esa noche cambié mi rutina por alguna razón. En lugar de ir primero a la iglesia, conduje más allá del cementerio, aproximadamente media milla, hasta una propiedad que pertenece a mi tía y a mi tío. Hay un pequeño arroyo que corre junto a la carretera. Justo antes de llegar al arroyo, se encuentra el lugar donde comenzó mi vida, el antiguo hogar, en la parte baja de la colina. El arroyo cruza bajo la carretera y hace un giro brusco para seguir el camino. En ese giro solía haber un hoyo bastante profundo. Mi mamá y mi papá crecieron justo al final de la carretera, y toda mi familia solía nadar y pescar en ese hoyo. Ha pasado mucho tiempo desde que mis padres, mi tío e incluso yo hemos nadado allí. De hecho, a lo largo de los años ese hoyo se ha llenado y ya no existe. Solo queda una curva poco profunda en el arroyo. En aquel entonces, uno de los amigos de la secundaria de mi tío se ahogó allí. Mi tío también se ahogó, pero pudieron revivirlo gracias a Dios. Bueno, cuando llegué allí, estacioné mi camioneta en el camino apenas salí de la carretera y dejé las luces encendidas. Solo iba a estar allí 1 minuto. Comencé a grabar un video con mi iPhone y estaba describiendo por qué iba al cementerio. Durante todo esto, en un momento pensé que vi algo salir del arroyo y luego volver a sumergirse rápidamente, pero intenté ignorarlo y seguí con mi video. Después de 1 minuto más o menos volvió a suceder. No me distraje y seguí filmando, pero noté que parecía una figura de naturaleza humana, de un tono grisáceo y delgada, pero no vi ni un rostro. Una vez más, seguí adelante, tratando de ignorar lo que había visto, y luego sucedió por tercera vez. Esta vez parecía más gris que blanco y no había rostro, y en ese momento una sensación de algo oscuro, desagradable y enojado me invadió, y cada pelo de mi cuerpo se erizó. Empecé a decir repetidamente, esto no es bueno. Esto no es bueno. Y luego sentí que algo agresivo y enfurecido se acercaba muy rápidamente. Traté de salir de allí lo más rápido que pude, pero no lo suficientemente rápido. ¿Alguien ha experimentado lo que algunos llaman salto de espíritu? Es cuando un espíritu o entidad salta dentro de tu cuerpo. Es breve la mayoría de las veces, pero no lo suficientemente breve. Tu cuerpo entra en modo de supervivencia. Se libera adrenalina, pero no como una liberación de adrenalina normal. Esto es 10 veces peor. También puede sentirse como si tuvieran succionado el aliento de los pulmones.
y luchas por respirar aire. Es aterrador cuando sucede. También sientes como si algo maligno hubiera llegado dentro de tu cuerpo y agarrado tu alma. Es una advertencia muy contundente para alejarte y ellos van en serio. Cuando me alejé de allí, me dirigí directamente hacia la iglesia, pero antes de llegar escuché un gruñido muy ominoso sobre mi hombro izquierdo y fui golpeado por segunda vez. Esta vez fue mucho peor que la primera vez. Me volví muy vocal y exigí que se alejara y saliera de mi camioneta, pero permaneció hasta que llegué a la iglesia. Cuando entré pedí ayuda a mi bisabuelo, luego fui golpeado por tercera vez. Fue breve, pero el mensaje me quedó claro. Luego pude sentir cómo todo se aligeraba. Como dicen, los pelos se aplacaron y me relajé bastante rápido. Salí de la iglesia y regresé a casa, donde pedí a mi hija que me trajera mi Biblia, y no entré hasta estar seguro de que lo que sea que me había afectado se hubiera ido. Al día siguiente fui al cementerio familiar, deteniéndome en la iglesia primero. Por supuesto, usé la aplicación Necrophonic, que uso bastante de vez en cuando. Ni siquiera pregunté sobre la noche anterior, pero me dijeron que había maldad en el arroyo, que me mantuviera alejado del agua. Lo llamaron agua oscura. Nunca antes en casi 3 años de usar esa aplicación había recibido esas respuestas ni menciones de agua oscura. Y no estaba bajo la influencia de nada, no tomo medicamentos, y aparte del trastorno de estrés postraumático, no tengo problemas de salud mental. Esa área en particular es bastante rural. Ha habido mucha actividad de nativos americanos en la zona, y se encuentra a unos 300 pies de un conocido lugar de entierro, así como de otros cementerios que ha sido olvidado después de hace mucho tiempo. Cuando era niño, los bosques alrededor de esa área siempre parecían tener un lado oscuro. Siempre nos sentíamos observados cuando jugábamos en los bosques cercanos. También hay una propiedad a una distancia de 1/4 de milla, que se rumorea que es propiedad de una bruja. El Paseo de las Brujas. Norwich es una antigua ciudad medieval en Inglaterra y tiene muchos lugares hermosos e interesantes para visitar. Uno de sus edificios más famosos es la imponente Catedral de Norwich, frente a Tombland, que se encuentra junto al río Wesum. De todos modos, explorando mi nueva ciudad un sábado, visité la catedral y después, mientras vagaba por el edificio, decidí explorar los alrededores de la catedral. Era una tarde soleada de octubre, con muchas hojas de otoño en el suelo, y realmente disfrutaba de mi paseo cuando tropecé con un callejón empedrado al final de algunas casas y decidí ver hacia dónde conducía. El suelo y las paredes estaban empedrados y las paredes tenían unos 10 pies de altura, por lo que no podía ver por encima de ellas. Pero al principio podía escuchar a las personas en sus jardines al otro lado hablando. Así que aunque estaba solo en un callejón, no me sentía solo. Pero a medida que avanzaba el callejón comenzó a torcerse, y aunque el cielo estaba despejado y el sol aún brillaba, empecé a sentirme cada vez más incómodo. Ya no podía escuchar voces procedentes del otro lado de las paredes. Y cuando lo pensé me di cuenta de que de hecho no podía escuchar nada, ni pájaros, ni tráfico, ni siquiera el viento, a pesar de que la catedral estaba en medio de la ciudad de tamaño considerable. Empecé a sentirme nervioso y mi cuero cabelludo comenzó a picar. Así que aceleré el paso diciéndome a mí mismo que había estado caminando un rato y que el callejón no podía continuar para siempre. Pero cada vez que giraba una curva a ciegas, esperando ver el final de lo que comenzaba a sentirse como un laberinto, solo me encontraba con otro tramo de callejón. Comencé a correr y aunque no había visto a nadie desde que entré al callejón, y no podía escuchar ningún paso sobre los adoquines detrás de mí, tenía la creciente sensación de que alguien o algo malo me seguía de cerca y que las paredes se estaban cerrando. Empecé a tener dificultades para respirar y me di cuenta de que también empezaba a sentirme mareado. No quería desmayarme solo en ese callejón, así que decidí correr. Después de lo que parecía una eternidad giré otra esquina y de repente salí corriendo a una calle que se veía perfectamente normal junto a un río, y los sonidos de la ciudad volvieron. Me di cuenta de que estaba temblando, mis manos y mi frente estaban empapadas de sudor, y no tenía ni idea de dónde estaba. Me senté en un muro y fumé un cigarrillo.
Me calmé. Luego detuve a un transeúnte y le pedí indicaciones para regresar a la plaza del mercado, desde donde podría encontrar mi propio camino de regreso al campus. No tardé mucho en caminar de regreso a la plaza del mercado, pero cuando miré mi reloj, resultó que había estado en el callejón durante casi una hora. No tenía ningún sentido, ya que no podía haber caminado tan lejos, pero no quería pensar demasiado en eso. Así que me dije a mí mismo que tal vez todas las vueltas y giros del callejón habían añadido tiempo. Ya el lunes en clase, le conté a algunas personas sobre el callejón en los alrededores de la catedral, y como de repente se volvió realmente espeluznante, cuando una de las estudiantes adultas de nuestro curso que había vivido en Norwich durante años y sabía mucho sobre su historia, porque ese era el callejón por el cual arrastraban a las brujas antes de ser quemadas en la hoguera. Norwich tenía una gran historia relacionada con las brujas, pero lo curioso de esta historia es que, aunque viví en Norwich durante varios años y visité la catedral con frecuencia, nunca volví a caminar por ese callejón debido a lo que había sucedido esa tarde. Hasta que un día, cuando una amiga de otro país estaba de visita, la llevé a la catedral y mientras estábamos allí le conté sobre el callejón y lo que había experimentado. Ella insistió en que lo recorriéramos y cuando dudé y empecé a poner excusas, me prometió que si las cosas empezaban a ir mal, simplemente daríamos la vuelta y ella estaría conmigo en todo momento. A regañadientes acepté. El callejón era tal como lo recordaba. Al principio, el suelo empedrado y las altas paredes de adoquines que daban a los jardines de las casas, pero después de quizá 10 minutos como máximo y solo un puñado de giros, de repente nos encontrábamos de nuevo en la calle. No tenía ningún sentido para mí en ese momento, y aún no lo tiene hasta el día de hoy. Relatos reales de suscriptores, volumen 2. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.